Recording is on. Bien, como les decía hace unos momentos, para las personas con las que no nos hemos encontrado antes, este es un espacio que llevamos entre Mónica Martz y yo, Bruno Bresani, que se llama Zona de Riesgo. En particular, este es el seminario RC14, donde todos los sábados nos reunimos una serie de artistas y creadoras para reflexionar sobre nuestros procesos. Cada mes tenemos a una invitada, o un invitado sobre, ahí estamos, saludos a todos los colegas, sobre pues sus procesos, nos platican de sus exploraciones y sus formas de construir narrativas, universos, etc. El día de hoy tenemos de invitado a Darío Meléndez. Muchas gracias por aceptar darnos esta charla. Nosotros nos conocimos ya hace un tiempo, hemos exhibido en algunos momentos juntos. Nos ha parecido muy poderosa su forma de cómo construye sus universos. A mí me llamó mucho la atención cómo trabajas también con fuego, con cenizas, con la materialidad, ¿no? Cómo construyes estos cuerpos que se desvanecen, estos cuerpos que van trascendiendo de un espacio a otro, ¿no? Y también cómo jugar con la temporalidad, porque también es materia que va a desaparecer, ¿no? Es materia que no va a tener una permanencia muchas veces. Y bueno, por todas estas razones, es que lo hemos invitado y, bueno, muy amablemente aceptó estar aquí con nosotros. Y entonces, pues nada, también aclarar, la charla la estamos grabando, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, después la compartiremos con todas y todos ustedes. Y pues es eso, gracias Darío por estar aquí y estamos en tus manos. Gracias por la invitación, Bruno. Y gracias también, Mónica. Así que pues llevan espacio y pues felicidades por sostener estas iniciativas, ¿no? Estos puntos de encuentro creo que son esenciales en el campo del arte. Y es también a quienes se conectan. Aquí hay varios conocidos, colegas, alumnos y otros que pues tendré ahora la fortuna de conocerlos. Cuando Bruno me invitó y me decía de compartir estos procesos y piezas que están en activo, tuve muchas dudas acerca de que no hacia él, sino más bien me hizo preguntarme qué piezas valdría la pena pues compartir, abrir el diálogo, y por eso le pasé la foto de este cartel donde aparece la mano de una colega artista de Veracruz, con quien actualmente estoy desarrollando el proyecto de Tilma Porca, que es un proyecto que ya lleva varios años. Pero también ahora, Bruno, que mencionas el asunto del fuego, de lo efímero, creo que podemos muy bien compaginar ambos lugares. Pues solo bueno, primero, ¿sí me escucho bien? Eso debí de haberlo preguntado desde antes. Perfecto. Estoy aquí Todo en bien. un lugar. Sí. Pues, súper. Voy a compartir imágenes y me dicen si funciona. Tú estás en Jalapa, ¿verdad? No, ahora estoy en Tabasco, pero normalmente sí, estoy en Jalapa. Ok, yo vivo en Jalapa. Yo vivo aquí en el puerto. Súper. Estamos cerca. Menos de 2 horas. Sí. Para compartir es el tercer botón, que es como una pantallita con una flecha. Ahí estamos. Ya estás compartiendo. Perfecto. A ver, ahí y regreso. Quiero ver si... No nos vas a ver generalmente, pero sí estamos viendo la pantalla y a ti. Súper. Bueno. Entonces regreso un poco a... Ok, aquí estoy. Sí, ¿no? Sí cambia la imagen. Sí está cambiando. Bueno. Pues primero, para quienes no me conocen,
Pues yo estudié pues me formé como artista visual hace ya muchos años, de 2003 a 2006, ya cada vez lo siento más lejano, en la Facultad de Artes, en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. En ese momento se llamaba ENAP, era escuela, en Xochimilco, y tuve una formación pues muy tradicional de pintor, ¿no? Eso implicaba pues prácticamente gremial, ¿no? De hacerte cargo de un taller, barrer, ya que dejas de ser aprendiz, o más bien, durante ese periodo de aprendiz, también pues molíamos pigmentos, aprendíamos a hacer óleos, acuarelas, temples, preparar bastidores, dibujos de punta de plata, digamos que un poco una herencia de una tradición de la Escuela Mexicana de Pintura, porque en el taller donde estudié estaba el maestro Luis Nishizawa, que fue a su vez alumno de Chávez Morado, y menciono eso porque las prácticas dentro del arte visual muchas veces corresponden a ciertas genealogías, ¿no? Los talleres se van heredando saberes y conocimientos muy viejos, y a mí me fascinó pues esa manera lenta, esa manera otra de hacer cocina, y pues esa forma, recibiendo este tipo de formación de construcción de objetos, tuve en este momento Luis Orozco es el director de Exteresa, y en esos años Orozco acaba de regresar de un viaje, de una estancia de investigación en Madrid y varias zonas de Europa, entonces estaba muy relacionado con arte acción. Trajo a un grupo de performers junto con otros artistas mexicanos que se organizaron, trajeron a gente como Esther Ferrer de España, o también a la Black Market, hicieron unas piezas que llamaban Acciones en Ruta. Entonces, precisamente esto que tú señalas, Bruno, de las piezas que se fugan, de lo efímero, pues tiene que ver en ese momento, desde esta lectura, con esa formación dual, ¿no? Una formación de producir objetos estables, comercializables, vendibles, con todo pues sí, como, pues a lo mejor hasta impronta clásica de Ars Longa Vita Brevis, y a la vez toda esta otra escuela que tenía que ver con la desmaterialización del objeto, con el acto, con el poder de la presencia. Entonces esas dos corrientes fueron alimentando mi trabajo, no de manera muy consciente, la verdad, pues, yo tenía 17, 18 años, que yo solamente compartir ambos mundos. Después estudié una maestría en artes visuales, y si bien la cursé dentro de la FAD, mucha de la formación la recibí dentro del Instituto de Investigaciones Estéticas, el Laboratorio de Diagnósticos de Obras de Arte, que es un departamento de la UNAM, donde estudian arte de todo tipo, ¿no? Desde piezas prehispánicas, piezas contemporáneas, piezas modernas, y en ese lugar se hacen análisis para saber cómo se construye el objeto, cuál es la vida del objeto. Entonces les puede llegar una vasija prehispánica, una pieza de Semefo, un cuadro de Diego Rivera, mediante radiografías, estratigrafías, pues sí, colposcopías, les hacen estudios para saber cómo pues, es la estructura del objeto, y junto con investigaciones de historiadores y otros especialistas, analizan cómo pudo haber sido construido, ¿no? La vida del objeto, como si cada objeto fuera un paciente, y entienden cuál es, o postulan cómo fue construido. Entonces ahí empecé a hacer cuadros, bueno, reproducciones experimentales de cuadros del siglo XVI, y precisamente ese fue el lugar que da origen al proyecto inicial que voy a compartir, que es el de Tirmapurca, y después pasaremos al fuego. Entonces, bueno, el año pasado me invitaron a exponer a un lugar que se llama, Cubo 3. Es una galería de arte contemporáneo y cafetería que está situada en Jalapa, Veracruz, en el centro.
y la exposición se llamó Sangre. Esta exposición funcionó como una especie de retrospectiva de piezas que arrancan en 2010 hasta piezas del año pasado. Y precisamente una de esas piezas fue este proyecto que se llamó Tilma Porca. Voy a mostrar el primer ejercicio, yo lo consideré en ese momento un ejercicio, o todavía considero un ejercicio, que dio origen a este proyecto. A ver. Me dicen si se escucha bien el audio del video porque es importante. ¿Sí se escucha el audio? Sí, sí se escucha. Como un sonido de cello, algo así. Ok. Sí. Bueno, voy a regresar un momentito aquí a la conversación. Solamente voy a dejar esas imágenes ahí. También, si en algún momento quieren preguntar algo, queda alguna cosa suelta, pues siéntanse con la libertad de, pues, de intervenir. Creo que vuelve mucho más rico una presentación donde existe interpelación de parte de ustedes. Entonces, pues adelante. Esa pieza, quise iniciar con esa pieza o ejercicio, precisamente porque pues sé que Bruno y Mónica trabajan con el sonido, también no solo están en la parte visual, sino también consideran, ¿no?, como esta otra dimensión sonora. Y ese ejercicio, que se llamó así, Tilma Porca, pues surgió como un juego. En ese tiempo yo estaba haciendo una reproducción experimental de precisamente este cuadro. Ese cuadro es La Virgen del Perdón. Fue una pieza pintada en el siglo XVI por Simón de Pereins, que Simón de Pereins junto con Andrés de la Concha o de Concha fueron los dos primeros, pues, pintores peninsulares que llegan en ese momento a Nueva España y están, pues, haciendo muchos encargos para los principales retablos, altares e iglesias en México, ¿no? Hay piezas de Andrés de Concha, por ejemplo, en Oaxaca, en Yanguitlán, o también hay piezas en el norte, en Zacatecas. Y esta pieza originalmente se titulaba La Virgen de los Remedios, pero fue cambiando de locación y se situó en el altar del perdón, que era el principal altar de la Catedral Metropolitana. Y había muchas leyendas en torno a ello. Por ejemplo, aquí podemos ver un grabado de Julio Ruelas. Está en mala fecha, o sea, es 1899. Y este grabado aparece en el libro de Luis González Obregón, que se llama México Viejo. Y en ese libro se consignaba que este pintor, por andar hablando de libertad sexual en el siglo XVI, lo meten a la cárcel, y además tenía otras acusaciones. La Inquisición lo mete a la cárcel y en la puerta de la celda pinta a esta virgen,
los remedios para lograr el indulto. Ahora, todo eso está en la tesis de una investigadora que se llama Elsa Arroyo, que trabaja en el Laboratorio de Diagnósticos de Obras de Arte en Estéticas, donde... Se te fue la señal un poco, Darío, y dejaste de compartir. Ah, caray. A ver. ¿Ya? Ya estás compartiendo de nuevo, sí. Ajá. ¿Se vio la imagen anterior? ¿Esta virgen o no? Sí, se vio. Ajá. Entonces, bueno, esta virgen es pintada para recibir el indulto y pues ya, o sea que estaba ahí esa virgen, pero en el siglo XX, en 1967, la virgen se quema. O sea, se quema todo el altar del perdón porque alguien puso mal unos foquitos navideños, una serie, se quema y queda ese vestigio que estamos aquí viendo en pantalla, ¿no? Entonces, se queda ahí en las bodegas de Lina, ya no es una pieza que tenga culto, pero tampoco se puede tirar porque es un objeto importante, ¿no? Y lo que hacen ahí en el laboratorio, al aprovechar que estaba así, y que se ven todas las capas de construcción, se alcanzan a ver, a lo mejor acá no se ve tan claro, pero pues hay una serie de tablas que tienen incisiones y también se alcanzan a ver unas fibras extrañas y en esas fibras extrañas descubren que en vez de estar pintada sobre tela, la pieza está pintada sobre materia de origen animal, ¿no? Esta pieza mide 2,70 por 2,20 aproximadamente. Y el asunto es que en el siglo XVI, ¿dónde se iba a estar consiguiendo materia de ese tipo, no? Y pensando... ¿Qué material, perdón? Materia de origen animal. En específico, se descubre que está pintada sobre tendones. Entonces, pues estaba muy extraño que estuviera pintada sobre tendones. Y ya haciendo los estudios, descubren que no era cualquier tipo de tendón, sino eran fibras muy largas que correspondían al tendón calcáneo, que es el tendón de Aquiles, el tendón más largo del cuerpo humano, que por largo y grosor tenían que ser esos tendones. Y ya hicimos una reproducción experimental. Fui a los mercados a conseguir patitas de puerco, a quitar los tendones, porque era lo más parecido al ser humano. Y pues en esas indagaciones, para que hubieran hecho esa pieza con tal cantidad de tendones, necesitaban haber pues, estado más de 500 cuerpos abajo de esa imagen. Entonces esa idea de cómo una imagen pues tan bella, tan apolínea, está construida sobre esa cantidad de violencia y pintada también en una cárcel, que además pensé, no sé, en la noción de cárcel, pues no es un lugar para nada agradable. Y eso lo tenía en la mente. Y quería hacer algo a partir de esas investigaciones, ¿no? Esto es una investigación pues, teórica del mundo de la historia del arte. Y yo ya también, pues me formé como artista, estaba ahí de apoyo en estas investigaciones y sentía el pulso de querer hacer algo con esa pieza. Entonces, por eso fue que me lancé a trabajar esta imagen, pero ya no retomé la iconografía guadalupana, porque, digo, la iconografía de la Virgen del Perdón, porque es una iconografía muy poco vista, y retomé la imagen de la guadalupana, y pues algo que todavía para mí no es muy claro, pero según yo la pieza habla de la violencia, de la conquista, del amaciato, de las culturas, de cómo hay una relación entre la imposición de la religión y la violencia, el utilizar los cuerpos para construir una imagen del conquistador. Todo eso está como implícito. Y pues ese ejercicio que les mostré es el cuero de cerdo fresco. Yo voy cortando y poniendo sangre para hacer esta imagen. Y lo que se escucha de fondo es un instrumento del siglo de esos años, que es una viola da gamba. Todo está hecho con una viola da gamba. La composición es de una
amiga y colega que se llama Diana Bravo, y pues tenía la intención como de reactivar esos imaginarios del pasado y que todavía pues considero están muy vivos. Y así sucedió esa primera exploración. Tiempo después me invitan a presentar ese proyecto en la Escuela de Restauración y pensé que era una oportunidad de oro para mostrar cómo el arte antiguo podría ser también entrar a dinámicas contemporáneas. Presenté esa pieza a manera de ponencia en la Escuela de Restauración, en un foro académico, pero el giro con esta pieza fue que también hubiera una versión comestible, ¿no? Entonces hice dibujos sobre el cuero de cerdo y estos dibujos de la Virgen después se convertían en chicharrones y ahí iban a hacer el cóctel de ese lugar. Entonces también tenía un carácter incisivo porque pues la Escuela de Restauración es el lugar de los profesionales de, pues sí, de estabilizar, ¿no? Piezas, y aquí yo lo estaba llevando a que literal se pues Se te fue el audio, Darío. No sé si nos escucha. Un momento a ver si se puede restaurar su audio. A ver. Un segundo. Ahí está, supongo que Darío viendo qué pasó. Porque ya no te escuchamos. Nosotros no te escuchamos. ¿Quieres reiniciar tu máquina para ver si es eso o serán los audífonos? Bueno, mientras regresa Darío, problemas técnicos. Ahí estamos. ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos de nuevo. Sí, ya, mejor me quité los audífonos. Pero me escuchan bien, así sin audífonos, sí. Sí, perfecto. Ah, disculpen. ¿Hasta qué parte se escuchó? Porque ya no supe. Estás en lo de que la obra la presentaste que era un chicharrón que se comía, de las escuelas que mantenía. Ah, sí. Sí, Sí, de la Escuela de Restauración. Súper esa. bueno. Pues entonces ahí se puso divertido No porque estás era compartiendo presentar. ahorita, nada más para. Y te aviso cuando. Ya estás Ahí está. compartiendo. Listo. Ahí se puso divertido porque entonces ya, pues de pasar de este foro académico a presentar a los chicharrones, además la experiencia de irte a meter a un obrador, a un rastro, aprender a hacer chicharrones, llegar con la gente de Xochimilco, porque esto por primera vez es en Xochimilco, a decirles, oigan, quiero dibujar en una piel de cerdo una Virgen de Guadalupe, y que me vieran con una cara de, ¿qué diablos te está pasando? Pues era para mí también emocionante, para mí, y eso es una de las cosas que se vuelve un eje de mi trabajo. Muchas veces el arte sucede dentro de la producción de objetos artísticos o de objetos sucede dentro de talleres, pero cuando el arte y la producción empiezan a tocar otros territorios, se vuelve muy emocionante porque aprendes otros lenguajes, entras en contacto con personas que pues no tienen la misma visión y que te van a cuestionar cosas como, ¿para qué sirve eso? ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué lo haces? ¿Qué sentido tiene? ¿No? Y pues a mí me divirtió mucho esa incursión en el mundo de los chicharrones. Aquí hay unas imágenes de esos momentos donde estábamos haciendo chicharrones en Xochimilco. Se alcanza a ver ahí un poquito del maestro chicharronero sacando a la Virgen como si fuera un Juan Diego.
Y aquí otros momentos de cuando se hicieron pruebas en la escuela de restauración, se intentó hacer de nuevo. Aquí se ve la imagen de la Virgen trazada o una parte de este medallón de carne ya un poco más seco. Y a la par de todo ese proceso, quedó en ese momento consignado, pues sí, como en una pequeña cápsula documental, bueno, no tan pequeña, como 17 minutos, en un cortito que hice la gente del Canal 22, en específico el periodista Noé Cárdenas y Marcos Daniel Aguilar, que documentaron todo ese proceso que tuvo varias fases, ¿no? Ir a la chicharronería, ir al obrador, hablar con la gente, dibujar en ese espacio, hacer algunos pequeños convivios en casas de amigos que estaban colaborando en el proyecto, ver qué tal estaba el chicharrón. Todo eso sucedió en esos años y esa es una entrevista donde se habla de, después la pueden ver en YouTube, si gustan, o les paso los links, de todo ese proceso de trabajo. Entonces voy a irle adelantando algunos momentos, ¿no? Por ejemplo, pues las reflexiones sobre las apariciones, ¿no? Los momentos dentro de los obradores, viendo cómo se preparaba la carne, viendo los tipos de tintas, porque se utilizaban 2 tipos de tintas sobre estos cuerpos, la tinta rosa de Zagarpa y también una tinta azul que era de un plumón que ellos utilizaban para ir marcando el número de reses de cerdos que ellos tenían. Los diálogos con colegas y amigos, imágenes de cómo se veían los dibujos antes, después, durante el proceso. Y bueno, esa versión larga ustedes la pueden ver ya con más calma si les interesa y en YouTube está todo ese proceso. Y vamos a regresar un momento acá. Posterior a eso, también la pieza tuvo unas salidas a nivel de publicación, además de estar en el campo, pues sí, como de la producción artística o en paralelo, ya ha formado parte, pues muy esencial del desarrollo, pues he estado trabajando en universidades, en la UNAM y en la Universidad Veracruzana, entonces, pues he hecho artículos como que hablan de esos procesos, ¿no? Cómo sucedió la pieza, ahí sí con APA y fuentes y digamos un discurso pues más lógico y más ordenado de esos, pues de esas exploraciones. Y la pieza siguió circulando de varias maneras. También se presentó ese pequeño documental en Tasco, en el Museo de Arte Virreinal. Y ese es un momento de la taquiza donde estaban los chicharrones dentro del museo. Ahí se alcanza a ver un candelabro estípite, alumnos de secundaria que entraban a echarse sus taquitos, también había señoras. Entonces, pues era bastante divertido que la pieza tuviera esa circulación, que fuera de alguna manera como un rito de comunión, pero en vez de ser un rito de comunión hacia la figura del padre, era un rito de teofagia hacia la madre, ¿no? Y hacia la diosa madre, hacia la Tonantzin. Entonces también tenía ese giro de crítica colonial. Gracias, ya estoy viendo por acá los saludos, que se me fue el audio y bueno, como estaba compartiendo no tenía ese contexto. Y así, estas fueron circulaciones de la pieza y otras imágenes que iban sucediendo de los procesos previos. Y este asunto de que el objeto ya no era tan importante, sino todas las fases de construcción o estas preparaciones de los soportes. Estos, por ejemplo, es un momento donde exploré con tinta roja que no funcionó, pero ponía a secar los cueros así al revés y las imágenes eran muy interesantes. Esto es una preparación de esa misma pieza en Tlaxcala. Aquí hay
un momento donde la pieza se presenta en medio de un congreso de antropología que se llamó Ruta Disidente, que organizaba la antropóloga Bárbara Fragoso. Y aquí en Tlaxcala fue un momento que me aportó mucho, porque además de hacer las pruebas o parte de la construcción de la pieza fuera en el lugar original, en los obradores, también se llevó el caso y se llevó a la paila pues al museo, y aquí estaba el maestro chicharronero haciendo los preparativos, montajes diversos de las piezas. Estos, por ejemplo, son papeles secantes de cuando en la escuela de restauración se ponían los cueros frescos a secar y quedaban marcas, como las clásicas pareidolias donde, no sé, ves una mancha y dices, ah, es la Virgen de Guadalupe, o así, cualquier clase de alusiones. Entonces aquí hay varios ejemplos de las piezas, de la pieza en charbón, de la pieza en cuero, de las piezas en papel, de residuos que quedaron después de las comilonas. Y la última parte, y por lo cual, pues, yo pensé que la pieza había muerto del todo, pero no, se presentó aquí allá en Jalapa. Y esa pieza, bueno, cuando me invitaron a presentarla en Jalapa, monté los residuos que habían, pues, quedado de todos esos años, pero me propusieron hacerla de nuevo, hacer chicharrones para esa exposición. Y aquí, aprovechando que está Violeta Beatrici por ahí conectada, pues Violeta, o mejor Beatrici, también es artista visual, tiene una formación en cine, y ella estuvo documentando pues todo este proceso de cómo se reactivó la pieza en Jalapa, y creo que sería muy interesante que nos diera su punto de vista y su lectura acerca de estos procesos. Mientras tanto, yo voy a ir mostrando el trabajo de documentación, o la pieza en sí mismo, que también trabajó Beatriz. Entonces, adelante, Violeta, por acá te espero. Buen día, no sé si me escuchan bien. ¿Pueden confirmarme? Estoy Sí, conectada a una bocina. sí, te escuchamos. Si no, puedo desconectarme en lo que utilizo el micrófono de la computadora. Te escuchamos bien. Bueno, lo que están viendo en lo que Violeta se conecta bien. Ah, ok. ¿Sí se está mirando el video? Sí, Sí, perfecto. Estos son los preparativos de la pieza que se hicieron en la Facultad de Artes Plásticas, como anotaciones, día, hora, preparación de soporte. Ahora, para mí hacer la pieza en Jalapa fue el caso más difícil al que me he enfrentado, porque de verdad que estuvimos tocando puertas en diversos obradores, charronerías, y nadie quería hacer la pieza. Les parecía como muy extraño, incluso aunque les pagáramos, decían, no, nosotros no vamos a hacer eso, o simplemente me dejaban en visto. Y por fortuna, sí se logró hacer ese vínculo con un espacio, y pues nos apoyaron en todo ese desarrollo. Y bueno, no sé si Violeta quieras ahí empezar a comentar tu experiencia, porque bueno, esta parte ya es totalmente el ojo de Violeta. no sé si logró conectarse Violeta, que no la escuchamos. Creo que no se logró, pero bueno, si en algún momento se conecta, ya nos puede compartir. Y bueno, aquí están todos esos momentos de la exploración dentro de los talleres.
se utilizaron otro tipo de cueros precocidos. Normalmente las imágenes sucedían dibujándolas directo, pero acá no teníamos tanto tiempo, entonces se proyectaba la imagen. Pensé en un inicio hacer el dibujo como normalmente lo había hecho, con un trazo de plumilla, pero aprovechando que teníamos ahí una máquina de tatuajes, probé a tatuarla y ver cuál era el resultado. Y el resultado, pues, visualmente me gustaba mucho, pero era muy lento hacer un tatuaje de este tipo, ¿no? La línea y el tiempo del tatuaje en esas dinámicas, pues es muy lento y no era viable para lo que queríamos lograr, para hacer los charrones y hacer esta comilona. Pero toda la experiencia de la carne, bueno, de la piel, de la máquina, de la aguja, pues es algo que pues era emocionante estar haciendo. Ahí regresó Violeta, que tuvo Clase de exploraciones. Si estás por ahí, Violeta, y quieres compartirnos algo, adelante. Gracias. Antes que todo, ¿se escucha bien mi audio? Es que estoy conectada a una bocina porque mi computadora no tiene buen volumen, pero no sé si me escuché bien. Sí. Ok. Pues, bueno, hola, buen día a todos. Yo soy Violeta, pues soy artista visual. Últimamente he estado más enfocada en cine y, bueno, hemos trabajado con Darío, como ya les ha mencionado y les he hablado más de la pieza. Desde lo que yo viví, pues creo que después de haber trabajado 2 registros, no veo con los mismos ojos el cuero del puerco. Honestamente, ya me pienso un poco más comer carnitas, chicharrones. Creo que no hay palabras para describir, o quizás visualmente, el video explícitamente no puede describir el olor que desprende el cuero, y tenerlo tan presente durante tanto tiempo, pues hizo que me disgustara un poco ahora consumirlo, pero justo tuve la oportunidad también en uno de los registros aportar con dibujo para la reactivación de Tilma Porca, que tuvo lugar en Cubo 3, que es un espacio aquí en Jalapa, Veracruz. Y definitivamente cada medio tiene sus características, su forma de aplicación. También el cuero depende mucho de cómo esté tratado. Nosotros estuvimos trabajando con cuero precocido. Y justo también mencionar que el registro que se hizo el 12 de diciembre para la reactivación, que se dieron a comer carnitas y chicharrones en Cubo 3, pues pasó que el día que se cosieron los cueritos ya con las imágenes de Tonantzin, se le quemaron al chicharronero, y justo en el registro hay cosas muy valiosas porque se mira la cara de preocupación que tiene el carnicero que estuvo a cargo de este proceso, y nos comentó que nunca le había sucedido en muchos años en su trayectoria como carnicero. Entonces sobre la marcha pues se tuvo que resolver para ese día. Y pues creo que también este proyecto tiene muchas ligaduras. Por ejemplo, en este registro, con otras, pues sí, historias finalmente. Este registro que se está mostrando, hay una parte donde Darío habla de una pintura que se remonta a una historia en la que indígenas están corriendo con capas de pieles de españoles, y justo creo que se puede ligar de muchas formas. Ese día se trabajó con plumilla y también está un poco extraña la sensación de pintar sobre cuero. Igual Darío estaba comentando que no todas las carnicerías accedieron, que fue un tema encontrar a alguien que
abriera su carnicería para hacer todo este procedimiento, sobre todo porque creo que aquí en Jalapa, pues sí, es muy común ver imágenes de la Virgen de Guadalupe, hay una veneración, un respeto, y creo que las imágenes, sin conocer el fondo de por qué se está realizando esta pieza, puede ser una falta de respeto o incluso algo muy, muy grotesco, ¿no? Y pues también creo que es una experiencia que a la par se puede pensar o sentir como piel humana, justo por la característica de que nosotros, los seres humanos, tenemos mucha compatibilidad con la anatomía de un cuerpo, de cerdo y sus funciones. Y pues bueno, creo que eso es lo que, esas observaciones tengo de todo este proceso de Tilma Porca. Y pues igual estuve mirando cómo funciona una carnicería. Creo que es mucho trabajo por detrás, empezar desde muy temprano, pues saber cortar carnes, cosas muy grandes, pesadas. También pues me impuso un poco el espacio porque hay cortadoras, entonces de repente ver cómo cortan la carne pues sí me da miedo porque en cualquier descuido puedes destrozarte la mano. Y pues también fue un nuevo campo, ¿no? Porque usualmente una va a la escuela y trabaja en un caballete, trabaja en espacios que pues son cotidianos o nos resultan ya una costumbre de lo que nos rodea, y pues esa vez tocó trabajar en una carnicería y pues siempre las había visto desde afuera. No sé si Darío quiere comentar algo o alguien. Muchas gracias, Violeta, por compartir tu experiencia. Ahí siguen apareciendo imágenes que hizo el favor de registrar Violeta en esta carnicería en Jalapa. Y destacar a lo que tú ahora mencionas, que precisamente la reactivación tenía que ver con que se hizo un 12 de diciembre, que se iban a dar chicharrones precisamente ese día, pues aludiendo a todo el sentido ritual que tenía en origen la pieza y estos desdoblamientos. Y pues ahí siguen apareciendo, ya después subiremos a plataformas todo este proceso. Y también yo tengo la espina de volver a hacer esta pieza y que salgan, porque precisamente como mencionaba Violeta, el maestro chicharronero estaba muy apenado con nosotros, me marcó dando una disculpa de que jamás le había pasado, y él mismo quedó de volver a hacer la pieza y en los términos en los que quisiera, pero pues bueno, tenemos ese pendiente. Y ya para ir cerrando esta parte de la presentación, voy a hacer un cierre. También esa pieza, esa reactivación salió aquí pues, en obras de arte comentadas. Se mencionó este asunto, y una de las conclusiones es cómo la vida del objeto y del proceso va cambiando, ¿no? Empieza como una pieza pues sacrificial y con culto en el 16, después entra esta dimensión de residuo, vestigia o ruina. De ahí, al reactivarse, vuelve de nuevo regresa a su dimensión como de sacralidad también, pero un poco cábula o alburera, ¿no? O sea, mucha gente hablaba de los chicharrones de la Virgen o de comerse a la Virgen, como en estos triples sentidos. Después regresa al arte o a la academia, al arte por la circulación dentro de los espacios de los museos, o a la academia en esta dimensión de los, pues sí, como de los textos, de los papers. En algún momento esa pieza iba a formar parte de la tesis de doctorado de la FAD, que así como tú, Bruno, que estaba haciendo mi tesis de doctorado y tenía como 5 proyectos. Uno de esos proyectos era Tilma Porca, pero ya no entró a la tesis.
pero sí formó parte de la investigación. Y ahora con esta dimensión de la imagen digital fija o en movimiento y esta salida que estoy trabajando actualmente con Violeta, también además de hacer los chicharrones, o sea, de hacer una comida con chicharrones en Jalapa, también considero que hace falta un cierre a nivel como de texto, de alguna publicación que recoja todas las experiencias, porque se hizo solamente en 2012 y ya de ahí no lo he trabajado en este momento de texto. Y finalmente esta idea de revitalizar, revivir o resucitar el pasado, como el Revenant de Barbour, es algo que pues me sigue dando vueltas en la cabeza. No sé todavía cómo vaya cómo va a ir finalizando ese proyecto, si va a finalizar, porque yo la verdad lo pensé muerto. Ya desde 2013 cerré y dije, no voy a volver a trabajar nada de eso. Pero de pronto me empezaban a pedir las piezas o querían exponer algo ahí, o alguien vio uno de los cuadros y dijo, te lo compro. Y dije, pues perfecto, si quieres seguir circulando, pues quién es uno para negarle vida libre a los hijos artísticos. Entonces, pues qué mejor que vaya teniendo esas otras líneas. Pues hasta aquí lo de Tilma Porca. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios, críticas, todo es bienvenido, porque sí me gustaría, si hay tiempo, hablar un poco de la otra zona que tú mencionas del humo, porque también es otra línea que sigue ahí actualmente circulando. No sé, ahí Rodrigo creo que quería decir algo, ¿no? Sí, yo quería preguntar, ¿hicieron como una fiesta en Xochimilco en una de las primeras presentaciones? Como que había una ruptura del chicharrón o algo así. Pues fiesta como tal, ¿no? En realidad, pues dentro del obrador, la gente se preparó para ese momento. O sea, el maestro chicharronero sí se fue con su ropa especial de fiesta y dieron una pequeña comida, pero entre la propia comunidad del obrador. No era una fiesta así abierta a todo el mundo. Ajá. Eran Ok, como pequeñas no, celebraciones. es que yo estaba confundido porque yo fui a una fiesta que tenía que ver con chicharrones en Xochimilco y de la ruptura del chicharrón y estaba pensando que era la misma y dije, oh, acabo de encontrar al artista. Pero bueno, está padre el paralelismo y así. Felicidades por tu trabajo. No, gracias a ti, Rodrigo. Si luego nos puedes pasar este asunto de la ruptura del chicharrón, porque ya se hace, no es tan común, pero sé que sigue existiendo. Sí, porque además Sí, es un preparativo muy largo y ese momento de rendir el chicharrón, la última fase, la fase donde aparece, es pues también muy crucial. Y que además sí, adelante. te voy a investigar un poco de qué se trató porque fue hace mucho tiempo y no tengo así tan claro exacto cómo fue toda la situación, pero sé a quién le voy a preguntar y con gusto te lo comparto porque fue interesante y creo que hay mucho paralelismo en la obra. Sí, por favor, muchas gracias, Rodrigo. Qué chido. Gladys, ¿quieres compartirnos algo? Sí, hola, buenos días. Gracias, un gusto estar acá. Gracias, Darío, por compartirnos. Yo la verdad es que mientras lo veía, antes de que hicieras nos comentaras el trabajo, justo ver las pieles, sí pensaba que eran humanas y me remitió mucho a esta obra de Semefo, ¿no? Cuando van tras los, pues sí, cadáveres, cuerpos, recuperación de tatuajes de cuerpos que habían muerto por maneras violentas. Por también otra parte de su trabajo, cuando está Viana, dice del olor, ¿no? Habla del olor. Y mucho dialoga también con justo la obra de César Martínez, ¿no? Estas
también, o sea, me recordó mucho estos cuerpos de chocolate, familia de chocolate, pero sobre todo cuando vi el video, me encantó que es como ya nos dijiste, esta música de Viola da Gamba, que es del pasado, lo estás reviviendo, pero también estás reviviendo una paleografía, ¿no? La F como la S, o sea, esto me parece muy interesante este juego, me gustó mucho. Pues la Virgen María, la Virgen de Guadalupe en sí es una imagen de poder muy fuerte, ¿no? Históricamente, estéticamente, y bueno, gracias. Se me antojaron mucho echar esos taquitos placeros con su quelite, quesito, papa lo quelite, ¿no? Sí me gusta el chicharrón, ya me dio hambre. Gracias, Gladys. Si quieres, Darío, continuamos con los otros proyectos y seguimos comentando en el camino. Sí, bueno, nada más decir, sí, Gladys, quizá es la hora, era la intención pensar en el desayuno, además como desayuno como de fin de semana, es más dominical, pero sí tiene toda la razón, y creo que las resonancias que tú ahora enuncias, tienes pues todo el sentido. Siempre para mí fueron referentes los CEMEFOS, al estudiar en la FAD y que se volvieron como una leyenda de todo lo que hacían, pues hay una relación también muy fuerte, ¿no? De admiración. Yo cuando vi el catálogo del Lavatio Corporis del 94 y que ves al centro el texto académico, pero en la parte de abajo, que es toda una invocación a los señores de la oscuridad, dices, ¿esto es arte o esto es brujería? Y pues en realidad creo que esa dimensión ritual del objeto me parece muy poderosa. Yo pienso que el objeto artístico es, en general, no siempre, pero en general, es como el hermano ñoño del objeto ritual, ¿no? Cuando tú ves un objeto ritual, no sé, en santería, en Palomonte, o también en objetos católicos, como las reliquias, son objetos que están vibrando y que tienen una carga muy poderosa, y el objeto artístico en general es un objeto mucho más peinadito, decorado como el niño bien que va a la misa los domingos, y eso definitivamente de CEMEFO me atraía mucho. Y también, pues, el trabajo de César Martínez ha sido un referente. He tenido la oportunidad de exponer algunas veces con César y hablar precisamente algunas de las piezas que ahorita voy a mostrar, las he comentado con César y he recibido como una buena retroalimentación y crítica. Y bueno, además aquí tenemos a uno de los expertos en piel, aquí el doctor Edgar Gamboa, que ya me puse nervioso porque aquí hay muchos expertos en el área. Pero, pues gracias, Gladys, por marcar Darío, esa... un saludo. Están ahí, ¿eh? Yo estaba como espectador nada más, escuchando. Pero saludos a todos. Felicidades, Darío. Gracias. Bueno, pues continuamos con esta segunda parte, que es el trabajo con humo, que hay bastante. La verdad, esta no la tenía articulada, pero sí, como es un trabajo que continuamente estoy revisitando y además, pues moviendo, creo que, pues sí está listo. A ver. Sí, ahí se ve, ¿no? Sí, estamos viendo. Bueno, como les había dicho en un inicio, al tener esta formación muy tradicional gracias, pues, y aprender a hacer toda la cocina de la pintura, una de las cosas que a mí me volaron la cabeza fue hacer encausto. Hacer encausto, esta pintura con fuego, no tanto por la construcción pictórica, sino por quemar los objetos. Así me confieso pirómano,
y no soy yo, en realidad ya después descubrí que toda la familia, así mis recuerdos con el fuego era, pues una vez quemar el árbol de Navidad en la chimenea, mis hermanos y yo preguntaban, sí, y sí se cabra el árbol de Navidad en la chimenea, ¿y qué pasa así? ¿No? O de como una curiosidad infantil, también en algún otro momento con mis hermanos salimos a quemar unos terrenos por ahí que estaban secos, nadie murió, no dañamos, era puro rastrojo, nadie se lastimó, pero pues el pulso por el fuego es un pulso pues muy primitivo, ¿no? Y cuando estoy estudiando en la facultad y hacemos cosas con encausto, pues eso me cautiva totalmente. Y queda ahí, o sea, hice algunos encaustos, no me clavé en hacer una serie, pero en 2012, pasando por enfrente de la catedral, había una gran ofrenda a Agnes Torres, una activista trans originaria de Veracruz, y vi muchísimas velas, bueno, su retrato impreso en hojas bond, carta, y encima veladoras. Entonces esa ofrenda me llamó mucho la atención. En esos años, Salvador Belmonte, un amigo y artista visual, me invitó a exponer en lo que era la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y quise poner el retrato de Agnes Torres. Entonces ahí se cruzó la idea del retrato, de lo mortuorio y de experiencias que tuve en mi pueblo de origen. La familia de mi papá desde hace muchos años de San Gregorio Atlapulco, la tierra de los chicuarotes, más conocida por la película de Gael, ¿no? No todo es delincuencia, sino también es un pueblo originario con ritos y ancestralidad muy poderosa. Y pues desde niño iba a las velaciones, veía las manchas de humo en las paredes de las tumbas, y eso se mezcló con lo que estaba viendo ahí, y el retrato que están viendo en pantalla es la primera pieza que hice con humo, pues que estuvo ahí, ¿no? De Agnes Torres. Después fui trabajando piezas más, ver qué vaya pasando, ¿sí? Piezas familiares como esta, un retrato de mi abuelo, un retrato de mi padre, ¿no? Un retrato de otro abuelo, autorretratos, o sea, empezó como retrato funerario, después retratos de gente, este sí es funerario, el de mi abuelo Amador, después empecé a explorar con mi propia imagen, en momentos diferentes, ¿no? Por ejemplo, este es de 2014 y este de aquí arriba es de 2021. Y de ahí, pues, el retrato funerario viró hacia imágenes del pasado. Estos son, pues, estoy revisitando archivo familiar, son imágenes de la infancia, de disfraces que me hacía mi madre, que yo los transportaba a estos dibujos de gran formato, ¿no? Bueno, piezas de 2 metros por 1,20, de mí o de mis compañeros en el kinder, ¿no? Aquí estoy, según yo, disfrazado de diablito, y mis compañeros son entre vampiros, brujas, momias, chiquidráculas o fantasmas. Hubo objetos de relaciones pasadas, o de nuevo lo del vestigio, por eso titular a la charla como Trazos y Ausencias. Aquí otro más, que en ese me quisiera detener un poco, porque esta pieza estuvo en las subastas, en una subasta de Morton, de las que estaba Odette Paz en esos momentos, y pues esa pieza abrió una puerta hacia otros lugares, porque supe que se vendió, nunca supe quién, pero después expuse en el centro de Tlalpan una exposición que se llamó Humo, junto con Argeo Mondragón y Dalit Castillo, que también trabajan con humo y con fuego, y quise recuperar la pieza. Entonces al contactar a Odette para que me pasara el teléfono del coleccionista, el contacto del coleccionista, resulta que quien compró la pieza es el dueño del proyecto de los Mexicráneos, ¿no? Y llegó a su casa y entonces todas las piezas están bien siniestras, ¿no? Sé, como
descabezados y cosas así. Dije, con razón, ¿quién querría esto en su casa, no? ¿Quién quisiera un osito o muñequito fantasmal? Y el coleccionista me propuso participar en los mexicráneos. Entonces hice una intervención para los mexicráneos. Aquí debe aparecer parte de ese proceso. Y mantuve la técnica original como ahumado con velas de sebo. Sí, me faltó aclarar eso. Esos dibujos casi todos están hechos con velas de sebo, de las que se utilizan para rituales. Bueno, muchas se utilizan para rituales, pero eso tiene una carga orgánica mucho más fuerte, lo que ya mencionaba por acá Gladys, ¿no? Como esta relación con la materia orgánica que me atrapa. Y pues así quedó ese cráneo. Desafortunadamente es una pieza muy inestable y no se puede exhibir en espacio público. La tienen resguardada como en una... o la exhiben en espacios privados, no existe así, ¿no? Tiene precisamente lo que mencionaba Bruno, de esta cualidad muy frágil, esta pieza. Y regresando a esta línea con pues hubo más exploraciones. Por ejemplo, estuvo en la Galería Ginocchio, exploraciones con sopletes, ya no con velas, o trazos que aluden a firmas de Palomonte y de Vodú sobre peltre, sobre trazos vidrios ahumados con esgrafiados sobre vidrios, ejercicios ya donde se va perdiendo la forma, o piezas totalmente cubiertas con humo, con estas grafías, o totalmente cubiertas, o estas otras que son mezclas de una serie de dibujos táctiles que he ido trabajando, mezcladas con estas improntas de humo, que eso tuvo la salida de pieza, pero también hubo una ponencia y un artículo sobre estos procesos. O esta otra, que ya es una colectiva donde participamos artistas de Jalapa, y esta pieza se hizo durante un concierto de rock y una presentación de un fanzine como metalero. Entonces, pues es el residuo de una de esas piezas. Esta también, que es una reinterpretación de una criatura que diseñaron, una suerte de tulpa, que unas amigas, Zuli y Carla Pozos, trabajan allá en Jalapa. Más exploraciones sobre madera quemada y esgrafiada. Y de nuevo otras exploraciones este es un retrato de Anton Artaud en un espejo pequeñito de 30 centímetros de diámetro, solo es humo y esgrafiado. Y estas dos últimas que se van a exponer próximamente en Jalapa, en una exposición que se llama El Otro Sur. Y estos dos regresan al punto de partida del proyecto, que es Retrato Funerario, ¿no? Daniel Cruz, que fue estudiante del posgrado, fallecido, originario de Jalapa, y Emiliano Gutiérrez, que esta pieza se presentó dentro de la expo que estuvo ahí en el CENEAC, se llamó Cachorros de Tigre, un universo posible de dibujo en México, donde pues más que una pieza en sí es una especie de pequeñito altar, ¿no? Entonces esas dos piezas altares se van a exponer en Jalapa el 26 de marzo en la Biblioteca Carlos Fuentes. Y eso, pues muy breve recorrido sobre las piezas de trabajo con humo, pues dan cuenta de una línea que en realidad nunca fue un proyecto principal. Nunca es que yo dijera, voy a hacer 10 piezas de esto, ¿no? Me iban sucediendo cosas en la vida y sentí la necesidad de trabajarlos con esta materialidad. Aquí está presentada en esa línea y por eso hay saltos entre una y otra, por eso no hay, pues en realidad,
continuidad, ¿no? Sé que se podría hacer un proyecto de eso. Alguna vez he dado cursos sobre dibujo con humo, pero pues es algo todavía chicloso que no sé hacia dónde va a ir, y por el momento pues tengo estos 2 puntos de conclusión donde, como decía, pues vuelven esta función originaria del retrato funerario y del objeto ritual. Sí, como pues creo que eso sería el trabajo con humo. No sé si quieran Gracias, Darío. más. No, adelante. Creo que Conejo quería comentar algo. Bruno siempre lanzándonos. Pues muy padre tu trabajo. Me conmovió que la primera imagen fuera de Agnes, porque precisamente en el tiempo que yo estudié en Cholula, nos tocó a todos los que estábamos ahí en Cholula, Puebla, pues a partir del 2006, yo me fui a Cholula 2011, Agnes estaba por ahí, andaba en Cholula, en Puebla, la frecuentábamos en la fiesta nocturna, muy, muy sociable, y a mí sí me atravesó mucho. Justo me acababa de mudar de Cholula cuando me enteré de su muerte. Para mí sí fue súper, súper atravesador. Entonces, la primera imagen de humo, un referente conocido, cercano de estos retratos funerarios, se me hizo interesante. Y ya ahora veo el proceso de cómo se van haciendo las piezas. Gracias por compartir. No, pues gracias a ti, y que, bueno, que, pues no sé si fortuna o energía sobre que tú conociste a Agnes, ¿no? Yo nunca conocí a Agnes, yo supe de Agnes por amigos, por colegas que trabajaron con ella, entonces me gustaría como hablar, pues si se puede más adelante, porque yo siento mucha responsabilidad de dibujar a alguien. Por eso ya no volví a trabajar con alguien que no conociera de manera directa, ¿no? Entonces siento ahí como responsabilidad sobre esta política de la representación, y más en un tema pues tan sensible como el que implica la presencia de Agnes. Gracias. Y también sí, ahí se está viendo momentos de construcción de estas piezas en ese parte de ese concierto de rock, y ya ahí era con sopletes y con latas y pues todos metiéndole mano. Nadie se ha quemado en esas piezas, por fortuna, no nos ha explotado nada, pero pues éramos niños de nuevo, ¿no? El fuego tiene esa dualidad creadora, destructora, fascinante, y pues se ve un poquito en esos ejercicios. ¿Alguien más había levantado la mano? Eduard, creo que era. Hola Darío, ¿cómo estás? Bueno, nada más quería comentar que me pareció muy interesante todo lo que nos has mostrado. Para mí es una gran sorpresa. Yo estoy aquí pues de metiche, me enteré ahí que ibas a presentar esto y no había conocido a detalle, ¿no? Cada una de tus piezas, o bueno, por lo menos hasta donde ahorita has llegado. Y me parece muy interesante cómo has ido estudiando, ¿no? Y cómo has cuidado cada detalle para irlo presentando, ¿no? También me recuerdo una pieza que hizo Katia Tirado, no sé si la llegaste a ver, y, y me pareció pues también interesante que tú lo retomas desde otra perspectiva que me parece muy interesante y mejor lograda, en el sentido de que generas colectividad, ¿no? Que creo que eso es lo que habría que resaltar en todos tus procesos, en donde no nada más es yo el artista, sino involucro a la comunidad, ¿no? Y acerco estos procesos, ¿no? Y que aunque pudieran parecer irreverentes, de repente, pues siempre tratas de unir, ¿no? Y no de separar. Entonces creo que desde ahí se construye algo bien interesante. Muchas gracias. Pues primero, no, para nada chismoso, al contrario, gracias por tomarte el tiempo de estar por acá y de dar estos comentarios. Sí, creo que hay referencias hacia, pues Katia
Katia Tirado, ¿no? César Martínez, que también trabaja humo, Joshua Job, no sé, creo que ya el otro día lo hablaba con Joshua, que a lo mejor vale la pena hacer una gran expo con humo, porque cada quien lo lleva hacia distintos lados, ¿no? Una zona más lúdica, una zona ritual, una zona colectiva, una zona de lo efímero, podría mapearse, ¿no? Todo ese trabajo. Y lo que mencionas del asunto de lo colectivo, sí hay momentos de las piezas que son muy íntimas, hay piezas que implican a los otros, y que incluso las que son muy íntimas, como esta de yo que recuperé un álbum, una foto de un álbum familiar, y son mis compañeritos, dije, yo estoy aquí solito con mis fantasmas. Pero después del temblor del 17, fui a dar un curso de dibujo a los niños de San Gregorio de Atlapulco, este pueblo de origen, y les presenté esas imágenes y dije, ay, se van a aburrir de aquí yo y mis monstruos, ¿no? Pero cuando empecé a mostrar esas, los niños así súper callados, y ya después empezaron a decir, sí, ese es el señor que se aparece en mi cuarto, y esa es la tía que nos viene a jalar las patas, y esto es lo que se sintió en el temblor. Y entonces ver a esos niños, pues era también como verme a mí, y que compartimos un mismo lugar de origen, una energía, una relación también con lo fantasmal, y pues sí, ¿no? Nunca estamos solos, en realidad, pues somos gracias al contexto, a la familia, a la pareja, a los hijos, a los colegas, a esta red que se está moviendo, articulando y rearticulando, ¿no? A este momento de encuentro y de diálogo que pues está ahorita Bruno y Mónica pues cruzando y permitiendo en digital. Ojalá algún día nos toque ahí echar fuego juntos, Cena. Yo encantado. Aquí o en Jalapa, o donde sea posible. Sí, como reunirse junto al fuego y escuchar historias. ¿Qué me hace pensar en eso? O reunirse a comer, ¿no? Claro. Tiene esa, pronto. Sí, yo estaba pensando en cómo trabajas con la piel, ¿no? Primero, nos mostraste con la materialidad y después también con la ceniza, que es lo que queda, ¿no? Lo que nos... porque la piel la quemas, ¿no? Y se me hizo aparte muy poderoso que se le quemara el chicharrón ¿no? En el proceso, ¿no? De la Virgen, y la transformas en estas cenizas de lo que queda. Y cómo trabajas con las cenizas, con transformar estos fantasmas en presencias que te atraviesan, ¿no? Como decías de los niños que se identificaban, claro, porque estás creando estos, digamos, mitos dentro de lo que nos resta, ¿no? Que es pues ya la piel que se desvanece en estas cenizas. Y sería interesante que de Maxicráneos incluso te encargara una pieza que se deshiciera con el medio ambiente, que el propio no nada más la pintura, sino la propia materialidad, el cráneo mismo, se desvaneciera mientras es exhibido, ¿no? ¿Y qué es lo que queda? ¿Qué es el resto que queda en eso? ¿No? Porque también son estas, pues es como esta vida que se va pues deshaciendo, ¿no? Y como dejando estas marcas, las vírgenes que se van apareciendo. Y ahí alguien más quería hablar. Adelante. No, yo me equivoqué. Iba a apretar una reacción y levanté la mano. Disculpa, te interrumpí en un momento alto. Pero No, sí, no, no. o sea, que pensar, por ejemplo, También me recuerda, como bien lo dijiste, a estas vírgenes recuerdo en Coyoacán, cuando era chico, que se apareció supuestamente una mancha de humedad en la pared de la iglesia y que era la Virgen, le pusieron su altar, y otra en el Metro Hidalgo, y también, y entonces tú vas creando como estas apariciones, ¿no? En estos espacios de convivencia cotidiana, ¿no? Como el desayuno de los domingos, ¿no? Entonces se te aparece esta imagen mientras estás comiendo. Incluso Foncuberta tiene una jamón serrano, ¿no?
con la imagen de la Virgen, que lo tomó de una noticia del periódico y entonces lo reprodujo. Y también hizo una acción, ¿no? De comerse el jamón serrano con la imagen de Cristo, ¿no? Y entonces, como esta o sea, este cuerpo orgánico que llega a las cenizas y que se desvanece y que, o estos diarios japoneses que escriben con agua sobre piedra y entonces la piedra absorbe el agua y desaparece el relato, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy poderoso y sobre todo contraponiéndolo con tu experiencia con estar en el taller de conservación, ¿no? Que siempre, con Alfonso Miranda, por ejemplo, siempre está muy preocupado en que se conserven las imágenes, cuánto va a durar, y se enoja con los artistas que no nos importa, que eso es problema de los conservadores, ¿no? Que se hagan bolas. Y entonces, bueno, pues hay este contrapunto muy interesante siempre de las exploraciones. Me callo y te dejo la palabra. No, no, gracias. Gracias. Creo que todo eso que dices, ya te voy a pedir un texto de sala, una publicación sobre esto que yo no he acabado de cerrar de los chicharrones y el humo, porque pues todas esas zonas que estás apuntando son pues líneas y fuerzas que están al interior de ese trabajo, de una imagen que busca ser estable, pero también está a punto de desaparecer, ¿no? Como pues sí, una aparición de un rostro. Por ahí dicen que la imagen más fuerte no es la primera, sino la última, ¿no? La última imagen, y ahí está como uno de los orígenes pues del arte, ¿no? Que tiene que ver con la ausencia, que tiene que ver con la desaparición, que tiene que ver también con una fascinación quizá de nuestra propia fuga y nuestra propia muerte y disolución. También Alfonso en algún momento se enojó conmigo porque en un observatorio, en uno de los recorridos de observatorio de arte, dijo, eso es lo que nos tiene que hacer. Qué bueno que tienes algunas que sí se conservan, ¿no? Pero hay algunos que nos gusta estar como en medio de esos dos mundos. Y no sé si nos guste o si no podemos hacer otra cosa. Porque yo, por más que intenté ser un pintor bien, pues no lo logré. O sea, sí, sobre todo, no, o sea, nunca pude irme por el camino recto. Siempre había un desvío, una zona oculta, una otra posibilidad. Y pues también eso pues te lleva a mirar otras cosas, a ganar y a perder otras, ¿no? Pues Claro, gracias por como lo que muestras aquí, ¿no? O me trae a la memoria la tumba de la Reina Roja, ¿no? En Palenque. Que yo de niño pude entrar a verla, ¿no? Pero ahora está prohibido porque se está desvaneciendo por el sudor y el de la propia gente que entraba ahí a verla, ¿no? Y entonces son como, o la mano de Obregón, que podías irla a ver aquí al Parque de la Bombilla, y yo me quedaba ahí horas de niño viéndola, y se está deshaciendo, se está pudriendo en el formol que estaba ahí, y que después ya la enterraron, lo cual se me hizo muy triste. Cómo se desvanecía eso y cómo se podría la carne. Y bueno, estas como referencias que van apareciendo sobre bueno, viendo esta, ¿no? La sangre, cómo trabajas con la sangre, cómo trabajas con lo que se va escurriendo, ¿no? Y se va transformando en ese escurrir. A ver, te dejo la palabra de nuevo. Te digo que en esto que estás mencionando, pues entiendo cómo pues lees de manera muy certera, ¿no? El trabajo, porque muchos de esos proyectos están de ahí de alguna manera hablando de toda esa disolución, pérdida, muerte. Los referentes de la mano de Obregón o la Reina Roja también son pues puntos a mí que me dislocaron y que siguen siendo así un terremoto interior y que están alimentando mi trabajo. O la propia referencia que decías de Semefo, ¿no? La exhibición que tuvieron en el Carrillo Gil. Yo me acuerdo cuando fue la inauguración, estaban tocando en vivo como heavy metal, estaban los caballos colgados y olía a podredumbre y a formol. Entonces eso era lo que más te atravesaba, el ruido y el olor, ¿no? Aparte de ver los cadáveres ahí.
que ahora ya lo ves en las retrospectivas, ya están bien conservados, pero no tenía esa potencia que te atravesaba. ¿Tú cómo trabajas también con estas materialidades del olor en estas piezas con carne y cómo es abordado por la gente que va a las exhibiciones? Pues sí, definitivamente ha sido un factor muy importante, como un ingrediente así mágico, invisible, pero muy poderoso. Y hay algunos proyectos, poquitos, donde he trabajado el olor. Por ejemplo, tenía una que se llamaba Pago en Especie, que era una sábana que, pues, de recuperar un hotel donde había intercambios, ¿no? De sex por drogas. Recuperé la sábana, hicimos extracción de los olores, así como la película del perfume. Y dije, vamos a ver si eso es real, si se puede hacer, ¿no? Y ahí investigando, y esa pieza sí tenía unos aromatizantes, estaba la sábana, y en esa formó parte directamente con el olor. Y de ahí más bien han sido como lo que estaba mostrando aquí, del símbolo descarnado, de esta pieza que es el símbolo nacional pudriéndose dentro de una vitrina, y ahí pues solo dejábamos que actuara, ¿no? O varias otras piezas, pero específicamente con el olor, solo en esa de Pago en Especie. Pero es una pieza bastante vieja, sí me gustaría volver a trabajar con eso, pero ahora como que no ha sido un eje tan importante, pero sí un eje muy, muy crucial de la experiencia. Hace poco, y bueno, quienes sean padres y hayan presenciado un nacimiento, y madres pues también, obviamente, no me dejarán mentir, en 2022 nació mi hijo y tuve la fortuna de presenciarlo, y más que la violencia de la imagen y la sangre, lo que recuerdo mucho es el olor de la carne quemada, porque iban cortando e iban cauterizando. Entonces el olor de la carne quemada, pues todavía ahorita al nombrarlo me llena así los pulmones y me atraviesa muy fuerte esa sensación, ¿no? Sí, es un tema ahí definitivamente de reflexión. La pieza que estoy comentando formó parte de la tesis doctoral, pero después salió y en algún momento volverá. Gracias por mencionarlo. Pues, bueno. Este cruce también que tienes entre la práctica de la investigación académica y la práctica artística también creo que es muy poderoso. Yo estoy en ese proceso también, porque muchas veces en la práctica académica se pierde la experimentación plástica, o en la práctica plástica se deja de hacer reflexiones a nivel académico, ¿no? Y entonces eso también se me hace muy poderoso, cómo vas entrecruzando y jugando con estos dos universos, ¿no? Con la reflexión sobre los procesos, ¿no? Y esta me recordó a Zeta de Su de Peter Greenaway, ¿no? Que va teniendo estos animales que se van pudriendo, ¿no? En las películas. Gerardo, adelante. Hola, bueno, sí, como de algún modo reiterar eso mismo que decías, muy, muy poderoso el trabajo de investigación en la primera pieza, porque de algún modo es como una radiografía social lo que se logra, ¿no? Es decir, detrás de esta imagen que a primera instancia es un ícono religioso, pues todo lo que está tras bambalinas resulta ser mucho más interesante y en un punto, pues hasta aterrador, ¿no? Es decir, todo este descubrimiento de la base sobre la que estaba hecha la pintura, ¿no? Que por otro lado es muy religiosa, de mucha devoción en México, ¿no? Porque en México hay mucha devoción a las vírgenes. Y del mismo modo, pues la situación de los chicharrones, ¿no? Este choque que hay socialmente de los chicharroneros que te dicen que no, ¿verdad? Porque pues les estás tocando esas fibras tan profundas que hay en nuestro país sobre la veneración a la Virgen, ¿no? Entonces eso vuelve muy, muy interesante el trabajo, ¿no?
creo que se presta para hacer mucho tipo de análisis sobre nuestro comportamiento como sociedad católica, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues nada, que muchas felicidades, me encantó. Personalmente, estéticamente, lo del trabajo con humo, fabuloso. O sea, me súper encantó las texturas, el impacto que logran las imágenes, ¿no? Esa oscuridad que está ahí latente, definitivamente me fascinó. Que creo que me siento muy, muy identificado porque yo también fui pirómano. De niño varias veces me corrieron en la escuela por estar quemando los papeles en los botes de basura, prender cohetes, quemar pastizales, todo ese tipo de cosas, ¿no? A grado tal que incluso me llegaron a mandar a terapia a mis papás, cosa que descubrí ya después, al final ya te hablo como a los 20 y tantos años, descubrí muchas de las fuentes de esa piromanía, y también fue una exploración fantástica, ¿no? Pero sí me identifico mucho con varios de tus temas y pues nada, muchas felicidades, ¿eh? No, pues muchas gracias a ustedes porque esto, y qué bueno que queda grabado, son puntos que servirán en algún momento para lanzarlo hacia ese territorio que hablan de la investigación y la producción artística, que pues yo toda mi vida he estado en el corral académico, no salí, desde el kinder no he salido, sigo trabajando en la universidad, y está bonito el gabinete y los libros, pero la intemperie del arte es muy fascinante, ¿no? Meterte en un lugar donde no conoces, a estar abierto como a las experiencias otras, a fallar, a que estés como en esa línea de riesgo, a propósito del título, pues es algo que yo sé que no voy a poder dejar, y las resonancias que marcan están increíbles, y pues si en algún otro momento podemos continuar la charla, pues yo encantado, no solo de prestar lo mío, sino de también escuchar sus proyectos, saber en qué cosas se pueden converger, si hacemos una exposición pirómana o sobre la piel. O sea, creo que aquí hay líneas que pueden cruzarse y dar muchos frutos en muchos sentidos, en la producción, en la investigación académica, o en el relajo también. Tiene que ser como todo marcado y cuadrado, porque pues ahora parece que todo está pensado en indicadores. Por ejemplo, ahora yo entré al SNI, yo nunca pensé que iba a entrar al SNI, nunca fue mi objetivo en la vida, pero dije, pues tengo todos estos escritos, los voy a aventar ahí a ver si me dan algo de lo que yo estoy haciendo, y resulta que sí, y entonces dije, puedo seguir explorando, me pueden dar más gasolina, porque yo pienso que eso, ¿no? Los recursos son como gasolina para seguir en la carretera, para seguir quemando o construyendo cosas. Y pues sí, todo esto nunca fue pensado como, yo voy a construir un artículo, sino yo soy un niño que llega a un lugar y empieza a olfatear qué cosas hay, y con eso empieza a construir. Y creo que no perder ese pulso es esencial para mí. Y pues me apena mucho, pero creo que tengo que retirarme porque estamos aquí en Tabasco y tenemos que llegar a otro sitio. Me encantaría poder comentar más, ir mostrando más cosas, y pues una disculpa. No, más bien muchas gracias, Darío. Nos vemos muy pronto, y claro que sí, te vamos a seguir ahí invitando, y ojalá podamos hacer muchas cosas adelante. Gracias, Darío. Muchas gracias. Un abrazo a todas, un abrazo a todos. Gracias. Gracias por conectarse. Les comparto la grabación en un rato. Dejo de grabar. Muchísimas gracias. Adiós.